¿Alguna vez has sentido el peso del silencio? Ese tipo de quietud que no proviene de la paz sino del miedo. El tipo de silencio que hace que cada ritmo de tu corazón resuene como un tambor de guerra. Lo viví. Y lo que voy a decir hoy todavía me persigue en las noches sin luna. El nombre es Sam Houston. Tal vez han oído hablar de mí a través de libros de historia. General, político, el hombre que ayudó a dar forma a Texas. Pero lo que los libros nunca dijeron, lo que nunca tuve el coraje de revelar hasta ahora, son las experiencias que he vivido en las tierras salvajes del río Pecos. Experiencias que han cambiado para siempre mi comprensión de lo que existe más allá del velo de la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas tierras permanecen desiertas, incluso cuando ofrecen todo lo que un hombre necesita para prosperar? ¿Por qué algunos ríos corren tan silenciosos que incluso las aves evitan sus márgenes? ¿Por qué hay lugares donde el aire en sí parece transportar susurros desde tiempos olvidados? Bienvenido al corazón oscuro de Texas, donde las aguas del río Nueces mantienen secretos que no deben desenterrarse. Soy Sam Houston, y esta es la historia que nunca he contado, hasta ahora. La llamada del agua oscura era el invierno de 1843. Texas había ganado su independencia, pero aún luchamos por definir nuestras fronteras, especialmente hacia el oeste, donde los serpes del río, a través de tierras que parecían olvidadas por Dios. Recibí informes preocupantes de los colonos de la ciudad de Pecos. Personas que desaparecían sin rastros. El ganado se encuentra mutilado de una manera que ningún depredador conocido podría causar. Como presidente de la República de Texas, era mi responsabilidad investigar. Pero si supiera lo que me estaba esperando en esas aguas turbias, habría enviado todo un ejército. Comencé desde Austin con una pequeña escolta. 5 buenos hombres, veteranos de la revolución que no sabían miedo. Al menos, eso es lo que pensaba. Entre ellos estaba Jake Morrison, un explorador que conocía todas las canciones de West Texan, como las líneas de su propia mano. Tom Bradley, un médico militar que había visto suficientes horrores en el campo de batalla para mantener la cordura en cualquier situación, y 3 soldados, Miguel Santos, Robert, Red O'Malley y William Cross. El viaje a la ciudad de Pecos tomó 4 días. Con cada milla avanzamos hacia el oeste. El mundo parecía estar más tranquilo. Las praderas verdes del este dieron paso a un territorio árido y desolado. El cielo, siempre vasto en Texas, parecía aún más infinito allí, y más vacío. Fue Morrison quien notó por primera vez la ausencia de vida silvestre. General Houston, dijo la tercera noche mientras alimentamos nuestro fuego con ramas de mezquite secas. ¿Has notado? No hemos visto un coyote incluso en los últimos 2 días, ni siquiera una insignia. Tenía razón, el silencio era absoluto, roto solo por el crepito de las llamas y el susurro del viento a través de la escasa vegetación. Era como si cada forma de vida hubiera huido de esa región, dejando solo un vacío opresivo. Quizás la sequía rechazó a los animales, sugirió Bradley, pero su voz llevaba una incertidumbre que no podía esconderse. No había sequía aquí, respondió Morrison, sacudiendo la cabeza. La vegetación es verde, las corrientes se llenan, pero no hay vida, es como... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Como si algo hubiera conducido a todas las criaturas vivas. A la mañana siguiente vimos el río Pecos por primera vez. Era una serpiente a través del paisaje como una cicatriz oscura en la tierra. Sus aguas corrían con un color que no era marrón ni verde. Algo entre los dos, el turbo e inquietante. Los márgenes estaban curiosamente desprovistos de la vegetación exuberante que generalmente acompaña a los ríos en Texas. Solo unos pocos sauces retorcidos y arbustos escasos crecieron allí, como si la tierra misma rechazara cualquier cosa. En esas aguas, Ciudad de Pecos, una ciudad maldita, Pecos City, no era una ciudad. Otro grupo de edificios y carpas precarios que había surgido alrededor de uno de los pocos puntos donde el río era fácilmente cruzable. Quizás 50 personas vivieron allí, la mayoría de los comerciantes y aventureros que buscan fortuna en las tierras inexploradas de Occidente. Lo que nos recibió fue un silencio mortal. Las calles estaban desiertas bajo el mediodía. Algunas puertas se abrieron en el viento, pero no había señales de vida humana. ¿Dónde están todos?, murmuró a Red O'Malley,
su mano descansando instintivamente sobre el puño de la pistola. Bajamos de los caballos en lo que parecía ser el centro de la ciudad, una plaza polvorienta rodeada de un salón, una tienda general y algunos otros establecimientos. Fue entonces cuando escuchamos una voz débil que pide ayuda del interior del salón. Encontramos al hombre en un rincón oscuro del establecimiento, encogido detrás del mostrador como un animal herido. Era delgado, de mediana edad, con ojos que habían visto demasiadas cosas. Cuando nos vio, comenzó a temblar. «Tú no deberías haber venido», dijo con voz ronca. «Nadie debería estar aquí. No después de lo que sucedió. Soy Sam Houston», me presenté. «Presidente de la República de Texas. Recibimos informes de problemas en esta región». El hombre me miró con una mezcla de alivio y terror. «General Houston, mi nombre es Josiah Parker. Yo era el alcalde de esta ciudad, o lo que queda de ella». «¿Dónde están todos?», preguntó Bradley, acercándose con cuidado. Parker cerró los ojos, como si intentara recordar que era físicamente doloroso. Comenzó hace 3 semanas. Los niños fueron los primeros. Emma Sullivan, solo 7, desapareció mientras jugaba. Cerca del río, encontramos solo sus zapatos en la orilla. Se detuvo, tragando seco. Entonces era el señor Hendricks. Era un hombre fuerte y valiente. Dijo que iba a buscar a la niña. Regresó 3 días después, pero... Parker se estremeció. Ya no eran los Hendricks que conocíamos. «¿Qué quieres decir?», presioné. Sus ojos, generales, eran blancos como la leche, y habló en lenguas que ninguno de nosotros reconoció. Idiomas antiguos, como si vinieran de un tiempo antes del tiempo. Y por la noche, caminó hacia el río. Morrison se acercó. «¿Dónde está ahora?». «Desapareció hace una semana. Salió por la noche y nunca regresó. Pero a veces todavía lo escuchamos llamar al otro lado del río, llamando a nuestros nombres». La historia de Parker continuó durante otra hora. Más desapariciones. Animales encontrados muertos sin lesiones visibles. Sonidos extraños que vienen del río por la noche. Voces susurrando en idiomas desconocidos. Esquinas que parecían provenir del agua. «La mayoría de la gente se escapó la semana pasada», concluyó Parker. «Empacaron todo lo que podían llevar y se fueron. Yo no podía irme. Esta ciudad era todo lo que tenía». Cuando preguntamos por qué pensaba que estaba sucediendo, Parker nos contó sobre la leyenda local. «Los viejos mexicanos que vivieron aquí antes que hablamos de eso», dijo. «Llamaron al río el río de los muertos, el río de los muertos. Dijeron que hace mucho tiempo, una tribu entera fue masacrada en estas orillas. Cientos de personas. Sus almas nunca encontraron paz. Era un hombre práctico, formado por la guerra y la política. Pero algo en la voz de Parker, en el vacío mortal de esa ciudad, se enfrentó a través de mi columna vertebral. La primera noche, susurros en la oscuridad, decidimos pasar la noche en la ciudad de Pecos para investigar más a fondo. Establecimos nuestro campamento en la plaza central, donde podríamos mantener la observación en todas las direcciones. Parker se negó a quedarse con nosotros al aire libre, encerrándose en salón tan pronto como el sol comenzó a ponerse. «No te dejes de la vista», fue tu última advertencia. «Y no importa lo que escuchen por la noche, no se acercan al río». Las primeras horas fueron normales. Comemos carne seca y hablamos sobre nuestros planes para el día siguiente. Bradley examinó algunas de las casas abandonadas, buscando pistas médicas sobre lo que podría haber pasado a los faltantes. Morrison estudió las pistas de la ciudad, tratando de encontrar algún patrón en las desapariciones. Fue alrededor de la medianoche que comenzaron los susurros. Primero, pensé que era el viento. Un murmullo bajo desde la dirección del río, como el aire que pasa a través del follaje. Pero gradualmente, el sonido se ha vuelto más distinto. Voces. Múltiples voces susurrando al unísono. «¿Estás escuchando esto?», Santos murmuró, su mano apretando el rifle. Todos escuchamos. El susurro creció en intensidad, no exactamente más fuerte, pero más penetrante. Era como si las voces se acercaran, rodeando nuestro campamento. Red O'Malley se levantó lentamente, mirando hacia el río. «General, hay algo mal con esas aguas». Seguimos su mirada y vimos algo que congeló nuestra sangre.
El río Pecos, que había estado oscuro y silencioso durante el día, ahora brillaba con una luz, pálida y enfermiza. No era exactamente luz, más como si la oscuridad en sí estuviera brillando. ¿Ves eso?, susurró Cross, señalando las aguas. Había formas que se movían debajo de la superficie, sombras que parecían bailar en el profundo. Y cuanto más miramos, más claros se volvieron. Figuras humanas, docenas de ellos, caminando lentamente bajo el agua hacia nosotros. Bradley, siempre el más racional entre nosotros, trató de encontrar una explicación lógica. Debe ser una especie de fenómeno natural, reflejo de la luna, tal vez. Pero sus palabras murieron cuando una de las figuras emergió parcialmente del agua. Era un hombre, o había sido un hombre. Su piel tenía el color y la textura de la arcilla húmeda. Y sus ojos eran dos agujeros negros que parecían chupar la luz. Nos miró directamente, y cuando abrió la boca, salió de agua sucia en lugar de aire. Entonces vino otro, y otro, y pronto la orilla del río estaba llena de figuras semisumergidas, todos mirándonos con esos ojos vacíos. Los susurros se volvieron más intensos, y ahora podríamos distinguir palabras, o algo así como palabras. Era un lenguaje que ninguno de nosotros reconoció, pero de alguna manera entendimos el significado. Nos estaban llamando, invitándonos, prometiendo la paz eterna en aguas frías y oscuras. No los mires directamente, ordené, aunque mi propia voz tembló. No escuches lo que dicen, pero era demasiado tarde para la cruz. Había resucitado y caminó lentamente hacia el río, como en trance. Morrison fue el primero en reaccionar, saltando a Intercept Cross antes de que pudiera llegar muy lejos. ¡Willy! ¡Willy! ¡Despierta! Cuando Morrison jugó a la cruz, se volvió violentamente. Sus ojos habían cambiado. Seguían siendo sus propios ojos, pero había algo más en ellos. Algo viejo y hambriento. «Me están llamando», dijo Cross con una voz que no era suya. «Puedo escucharlos cantar. Es tan hermoso, tan pacífico». Tomamos más de una hora para devolver la cruz a la lucidez, y durante todo este tiempo las cifras en las aguas permanecieron allí, observando, susurrando, esperando. Cuando finalmente logramos romper cualquier influencia que tenían en él, Cross se derrumbó como si corriera millas. Ella no recordaba nada después de mirar el río. El resto de la noche pasamos en una vigilia constante, turnando para que alguien siempre estuviera despierto. Las figuras en el agua permanecieron incluso antes del amanecer, cuando simplemente se desvanecieron como niebla antes del primer rayo del sol. El secreto del maldito río. A la mañana siguiente, buscamos a Parker que contara lo que habíamos experimentado. Lo encontramos en el pálido y tremendo salón, como si hubiera pasado la noche enfrentando demonios. «¿Viste? ¿No viste?», dijo incluso antes de que pudiéramos hablar. «Los muertos vienen todas las noches ahora, ya que las desapariciones han comenzado». «Parker», dije, sentado frente a ti, «necesito que me digas todo lo que sabes sobre la historia de esta tierra, y quiero la verdad completa». Suspiró profundamente, como un hombre a punto de confesar sus pecados más oscuros. «La verdadera historia no comenzó con los mexicanos, general. Comenzó mucho antes. Hay una antigua misión española de unas 5 millas arriba. Ahora está en ruinas, pero todavía hay documentos allí. Registros de un sacerdote llamado Friar Miguel Vázquez. Parker nos dijo que había explorado las ruinas de la misión unos meses antes de que comenzaran las desapariciones. En los documentos que encontró, hubo informes de eventos extranjeros que datan de 1720. El sacerdote escribió sobre una tribu que vivía en las orillas del río, Las Piezas, que nombraron la región. Pero no eran una tribu ordinaria, general. Practicaban cosas. Rituales que involucraban sacrificios humanos a lo que llamaban el dios del río, el dios del río. Según los registros de Fray Vázquez, los españoles inicialmente intentaron convertir la tribu pacíficamente. Pero los rituales continuaron, cada vez más frecuentes y más sangrientos. Los niños de las tribus vecinas comenzaron a desaparecer. Los comerciantes españoles que viajaban por la región nunca llegaron al destino. El sacerdote escribió que el río en sí parecía estar cambiando, continuó Parker. Las aguas se oscurecieron. Los peces comenzaron a morir,
Y por la noche, las voces se escucharon cantando debajo de las aguas. La situación se volvió insostenible cuando los soldados españoles comenzaron a desaparecer. Envió una expedición militar con órdenes de poner fin a la tribu de una vez por todas. Fue una masacre, general. Todos mataron. Hombres, mujeres, niños. Cientos de personas. Y lo hicieron a orillas del río durante uno de los rituales de la tribu. Parker se detuvo, sus manos temblando mientras sostenía una taza de café frío. Pero el sacerdote escribió algo extraño. Dijo que cuando el último miembro de la tribu murió, las aguas del río comenzaron a burbujear como si estuvieran hirviendo. Y luego, entonces, los cuerpos de los muertos simplemente desaparecieron. No flotaron río abajo, no se hundieron, simplemente desaparecieron, como si el agua los hubiera presionado. ¿Y después de eso?, preguntó Bradley. La misión fue abandonada en un año. Los sacerdotes informaron terribles sueños, visiones de los muertos caminando debajo de las aguas. 3 sacerdotes desaparecieron por la noche. Fray Vázquez fue el último. Pero antes de sellarse los registros y maldecir a cualquiera que intentara perturbar el río nuevamente. La historia explicó mucho, pero planteó aún más preguntas. ¿Por qué estaban sucediendo eventos ahora, más de un siglo después? ¿Qué había despertado a los muertos en sus tumbas acuáticas? Fue Morrison quien hizo la pregunta que todos estábamos evitando. Parker, dijiste que exploraste la misión hace unos meses. ¿Usted, saliste algo? El silencio que siguió fue nuestra respuesta. Parker finalmente asintió. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Había un artefacto. Una especie de altar de piedra con símbolos tallados. Pensé que podría venderlo a algún coleccionista en Austin. Lo traje aquí y lo puse en la orilla del río mientras decidía cómo transportarlo. ¿Dónde está ahora?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Desapareció la primera noche que comenzaron los susurros. Era como si Río se hubiera quejado. El viaje a la misión perdida. Decidimos que nuestra única oportunidad de entender y posiblemente resolver la situación era explorar las ruinas de la misión española. Parker se ofreció a guiarnos, aunque claramente prefería nunca volver a ver ese lugar. El viaje del río arriba tomó casi todo el día. El paisaje se volvió progresivamente más desolado a medida que avanzamos. Las plantas mismas parecían enfermas. Sauce con ramas retorcidas como dedos artríticos. Una hierba que creció en patrones extraños y antinaturales. El río corrió junto a nosotros, silencioso y oscuro. Ocasionalmente, vimos ondas superficiales que no parecían causadas por el viento o el pez. Eran muy grandes, muy deliberados, como si algo se moviera inmensamente en las profundidades. «General», dijo Santos en un momento, «mi abuelo era mexicano. Solía contar historias sobre ríos como este. Dijo que algunos ríos no son solo agua, son portales, lugares donde el mundo vivo encuentra el mundo de los muertos». No respondí, pero tus palabras resonaron en mi mente. Había algo fundamentalmente malo con esas aguas. No reflejaron el cielo como debería hacer el agua normal. En cambio, parecían absorber la luz, creando una superficie que era como mirar un abismo. Las ruinas de la misión de San Miguel aparecieron al final de la tarde, coronando una pequeña elevación que dominaba una curva de río. Incluso a distancia, estaba claro que este lugar había sido abandonado a toda prisa. Adobe Walls colapsó, vigas de madera podridas bajo la luz, y una atmósfera de melancolía se cernía sobre todo. Pero fue cuando nos acercamos a que realmente sentimos el peso de la historia de ese lugar. El aire en sí parecía más pesado, más grueso. Nuestros caballos se pusieron nerviosos, reacios a acercarse a las ruinas. «Se sienten», murmuró Parker. «Los animales siempre sienten cuando un lugar fue tocado por la muerte». Dejamos los caballos, atados a un árbol muerto a una buena distancia de las ruinas, y continuamos a pie. La entrada principal de la misión se había derrumbado hace décadas, pero Parker nos guió a través de una apertura lateral que condujo a lo que había sido la capilla algún día. El interior era un panorama de destrucción. Asientos de madera podridos en la planta baja, cubiertos por décadas de hojas y escombros. El altar se había roto, como por la fuerza tremenda, y en las paredes,
En las paredes había marcas que ninguno de nosotros podía explicar. No eran grafiti o vandalismo comunes. Eran símbolos profundamente esculpidos en la piedra, espirales complejas, figuras humanoides con características distorsionadas, e imágenes que parecían mostrar a las personas arrastradas bajo el agua. «Jesucristo», susurró Red O'Malley. ¿Qué tipo de personas hicieron estas cosas? Bradley, siempre analítico, se acercó a las paredes para examinar los símbolos más de cerca. «Estos no fueron hechos por los españoles», dijo. «El estilo es completamente diferente. Y mira la profundidad. Deben haber tomado años para esculpir». «Los indios pecos», dijo Parker, «deben haber usado esta chapada como un lugar sagrado mucho antes de que lleguen los españoles. Quizás durante siglos. Encontramos los registros de Fray Vázquez en una cripta detrás del altar. Fueron sellados en una caja de metal que se había resistido en el momento y el clima. Los documentos confirmaron todo lo que Parker nos había dicho, pero contenía detalles adicionales que congelaron nuestra sangre. El sacerdote había hecho intentos desesperados de comprender la religión de las partes. Sus escritos describieron rituales donde los miembros de la tribu se ahogaron voluntariamente en el río, creyendo que esto los convertiría en sirvientes eternos de su deidad acuática. Los sobrevivientes afirmaron que podían escuchar el canto ahogado bajo las aguas, guiando a otros a unirse a ellos. Pero el pasaje más inquietante fue en las últimas páginas del diario. 31 de octubre de 1721. La masacre se completó. Todos los salvajes fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al río, como lo ordenó el capitán Mendoza. Pero algo terrible sucedió. En el momento en que el último murió, el río reaccionó. El agua se volvió negra como tinta, y pudimos ver formas en profundidad. Despegaron algo que debería permanecer dormido. 1 de noviembre de 1721. 3 soldados desaparecieron por la noche. Encontramos solo su ropa en la orilla del río. Las aguas cantan constantemente ahora, día y noche. Es una canción hermosa y terrible que penetra en los sueños y llama a los vivos para unirse al coro de los muertos. De noviembre de 1721. Más desapariciones. El capitán Mendoza no ordenó a nadie que se acercara a río después del atardecer, pero esto no está ayudando. La gente sale de la noche, caminando directamente a las aguas como sonámbulos. El 10 de noviembre de 1721, encontré una solución temporal. Hay un altar de piedra que los salvajes usaron en sus rituales. Logré alejarlo del río y seleccionarlo, con bendiciones. Las canciones se detuvieron, y no hubo más desapariciones. Pero sé que esto es solo una contención temporal. Si alguien se mueve este altar hacia las aguas, todo comenzará. La última entrada fue una oración desesperada y una súplica para que la misión fuera abandonada y nunca perturbada. Ahora entendimos todo. Parker había roto inadvertidamente el sello que mantenía las furiosas almas de las partes contenidas durante más de un siglo. Al mover el altar de regreso a la orilla del río, había reiniciado el ciclo mortal. La última noche, enfrentar a los muertos. Regresamos a la ciudad de Pecos poco antes del anochecer. Nuestras mentes pesadas con el conocimiento de lo que enfrentamos. No eran solo fantasmas o apariencias, sino que eran mucho más peligrosos. Una fuerza colectiva de almas que habían muerto en un estado de furia y un deseo de venganza, impulsado por décadas de rituales sedientos de sangre. Entonces, ¿cuál es el plan general? Morrison preguntó mientras preparamos nuestro campamento una vez más en la plaza central. Honestamente, no estaba seguro de si había un plan que pudiera funcionar. ¿Cómo luchas contra los enemigos que ya están muertos? ¿Cómo tienes una fuerza que existe más allá del alcance de las balas y las bayonetas? El altar, dijo Bradley de repente. Si Parker lo mueve hacia atrás, rompió el sello. Podemos restaurar la contención de alguna manera. Pero el altar desapareció, recordó Parker. El río se quejó. Entonces tendremos que recuperarlo, le dije, aunque las palabras sonaban imposibles incluso para mí. Pasamos las horas restantes de la luz del día, preparándonos para lo que podría ser nuestra última noche. Revisamos nuestras armas, aunque sabíamos que probablemente serían inútiles. Recolectamos toda la madera que pudimos encontrar para mantener una gran hoguera iluminada. Algo nos dijo que la luz sería nuestra única protección real. Santos sugirió que intentamos irnos antes de que cayera la oscuridad,
pero me negué. No podríamos simplemente escapar y dejar que esta maldición se extienda. Tarde o temprano, otros colonos vendrían a esta región. Otras familias sufrirían lo que los residentes de la ciudad de Pecos habían sufrido. Cuando aparecieron las primeras estrellas, los susurros comenzaron de nuevo. Pero esta vez fueron diferentes, más urgentes, más furiosos. Era como si nuestra presencia continua hubiera causado las entidades del río. Las cifras comenzaron a emerger de las aguas incluso antes de la medianoche. Primero solo unos pocos, luego decenas. Pronto todo el banco estaba lleno de formas espectrales que se movían lentamente hacia nosotros. Pero esta noche había algo más. Entre los muertos, reconocemos las caras familiares. Los colonos desaparecidos de la ciudad. Emma Sullivan, la niña de 7 años, caminaba entre ellos con ojos vacíos y agua que goteaba constantemente de su boca. El señor Hendricks también estaba allí. Su rostro es una máscara de renuncia eterna. Dios mío, susurró Parker. Los transformaron, los convirtieron en más de ellos. El círculo de muertos se cerró lentamente alrededor de la plaza. Nuestras armas eran inútiles. Las balas pasaron directamente a través de los cuerpos espectrales sin efecto. Solo pudimos ver impotentes mientras se acercaban. Fue entonces cuando Cross hizo algo inesperado. Dejó el círculo de nuestro fuego y caminó directamente hacia los muertos. «Willie, no», gritó Morrison, pero Cross lo ignoró. Para nuestra sorpresa, las figuras espectrales se detuvieron cuando se acercó la cruz. Extendió la mano, y una de las entidades, una mujer nativa americana con cabello largo y oscuro, hizo lo mismo. Cuando sus manos tocaron, Cross comenzó a hablar, pero no en inglés. Eran palabras en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. El mismo idioma que escuchamos en los susurros. Él está hablando con ellos, dijo Bradley maravillado. De alguna manera, Cross se está comunicando con los muertos. La conversación espectral duró varios minutos. Cross asintiendo, señalando hacia el río, señalando nuestro fuego. Finalmente, se volvió y caminó de regreso a nosotros. «Quieren el altar de vuelta», dijo, su voz extraña y lejana. «No para reiniciar rituales, sino destruirlo por completo. Es la única forma de romper el ciclo y liberar a tus almas». «¿Cómo? ¿Sabes eso?», yo pregunté. Cross tocó su frente, donde había aparecido una marca extraña, un símbolo espiral que no estaba allí antes. «Desde anoche, cuando los miré, algo ha cambiado. Puedo escucharlos ahora. Comprende lo que quieren». Las entidades se habían detenido a pocos metros de nuestro fuego, esperando. Claramente, se había hecho algún tipo de acuerdo. «Dicen que el altar está en el fondo del río», continuó Cruz, «en un lugar específico donde las aguas son más profundas. Pero para recuperarlo, alguien tendrá que ir allí. Y quien lo haga, serán como ellos», completé. No era una pregunta. Cross asintió tristemente. «El agua los transformará. Pero, si el altar es destruido, todas las almas, incluidas las nuevas, serán liberadas». Fue una elección imposible. Condenar a uno de nosotros a la muerte eterna para salvar a todos los demás. Miré a mis hombres. Morrison, Bradley, Santos, O'Malley. Todos los buenos hombres que confiaron en mí para guiarlos. ¿Cómo podría pedirle a alguno de ellos que haga tal sacrificio? «Voy», dijo Cross antes de que alguien pudiera hablar. «Me han conmovido. Ya puedo escucharlos. Es mejor para mí». «No», respondí con firmeza. «Soy el líder de esta expedición. Si alguien hace eso, seré yo». Pero Cross sacudió la cabeza. «General, con el debido respeto, no se trata de liderazgo o jerarquía. Se trata de quien ya ha sido marcado. Mira», mostró su brazo, donde habían aparecido más símbolos, espirales y patrones que parecían moverse debajo de su piel como tatuajes vivos. «Ya he comenzado la transformación anoche. Si no lo hago ahora, de todos modos me volveré como ellos, pero sin propósito. Al menos, mi muerte significará algo». Antes de que pudiéramos detenerlo, Cross caminó hacia el río. Las entidades se alejaron, creando un camino para él. En el banco, se dio la vuelta por última vez. «Dile a mi familia que murió sirviendo a Texas», dijo. Luego entró en las aguas oscuras. El sacrificio de un héroe observamos en silencio horrorizado mientras Cross caminaba cada vez más hacia el río Pecos.
El agua negra subió de rodillas, luego su cintura, luego su pecho. Cuando llegó a su cuello, se detuvo y nos miró por última vez. «Encontré», gritó. «Puedo sentir el altar debajo de mis pies». Luego desapareció debajo de la superficie. Durante largos minutos, no pasó nada. Las aguas permanecieron oscuras y silenciosas. Entidades espectrales en el margen que se esperan bienes inmuebles, como estatuas de pesadilla. Comenzamos a temer que el sacrificio de Cross hubiera sido en vano. Entonces, el agua comenzó a burbujear. Primero suavemente, como una fuente naciente. Luego, con más violencia, como si algo inmenso estuviera luchando profundamente. Las entidades en el banco comenzaron a hacer un sonido, no exactamente un gemido, no exactamente una canción, sino algo entre los dos. Fue un sonido de alivio, de la liberación final. El agua continuó revolviendo durante unos minutos más. Luego, gradualmente, comenzó a aligerar. El color negro y borroso que había caracterizado el río Pecos durante más de un siglo comenzó a disiparse, revelando aguas que eran simplemente normales. Uno por uno, las entidades espectrales comenzaron a desvanecerse. No desaparecieron. De repente, fue más como gradualmente transparente hasta que finalmente se disolvieron por completo en el aire nocturno. La pequeña Emma Sullivan fue la última. Por un momento, antes de desaparecer, parecía sonreír. La primera sonrisa verdadera que cualquiera de nosotros había visto desde que habíamos llegado a este lugar maldito. Cuando la última entidad se ha ido, un silencio profundo y pacífico descendió sobre la ciudad de Pecos. No es el silencio mortal y opresivo que habíamos experimentado antes, sino el silencio normal de una noche en el desierto, completo con la esquina distante de los coyotes y el susurro del viento a través de la vegetación. Cross nunca salió de las aguas. El regreso y las consecuencias nos alojamos en la ciudad de Pecos durante otros 3 días, observando y esperando cualquier señal de que las fuerzas sobrenaturales pudieran regresar. Pero el río era claro y silencioso, y gradualmente la vida silvestre comenzó a regresar a la región. Las aves que no habíamos visto desde que reaparecieron nuestra llegada. Los animales pequeños salieron de las madrigueras ocultas. Era como si toda la naturaleza se despertara de una pesadilla prolongada. Parker decidió quedarse e intentar reconstruir la ciudad. «Alguien necesita estar aquí para decirle a las personas que están a salvo ahora», dijo, «y para asegurarse de que la historia se conserva para que nunca vuelva a suceder». Cuando finalmente paramos de regreso a Austin, cargamos con nosotros no solo la memoria de William Cross, sino también una comprensión profundamente alterada de la naturaleza de la realidad. Habíamos enfrentado fuerzas que existían más allá de la comprensión convencional, las fuerzas que los libros de historia y la ciencia moderna prefieren ignorar. Escribí un informe oficial sobre nuestra expedición, pero omití los detalles sobrenaturales. Solo mencioné que resolvimos un problema con insurgentes hostiles en la parte de Pecos City. La verdad era simplemente demasiado increíble para ser incluida en los documentos oficiales. Pero Morrison, Bradley, Santos y O'Malley lo sabían. Y cada uno de nosotros llevó esta experiencia con nosotros por el resto de nuestras vidas. Cambió nuestra perspectiva de lo que era posible, sobre los misterios que todavía existían en las tierras salvajes de Texas. Epílogo. El legado de los misterios años pasaron. Texas fue unido por los Estados Unidos. Pecos City creció y prosperó, convirtiéndose en una parada importante para las caravanas que se dirigen hacia el oeste. El río Pecos es nuevamente un cuerpo de agua normal, utilizado para riego y transporte. Pero nunca lo olvidé. Durante mi carrera política posterior, siempre he hecho un punto de investigación de informes de actividades sobrenaturales en otras partes de Texas. Descubrí que nuestra experiencia en Pecos City no era única. Esta tierra, con su historia violenta y sus culturas mixtas, parecía ser particularmente susceptible a los fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. Encontré informes de luces fantasmales bailando sobre campos de batalla en 1960. San Jacinto. Historias de soldados fantasmas que siguen marchando por las colinas alrededor de Álamo. Informes de voces que hablan de español antiguo escuchados en ruinas de misiones abandonadas en todo el estado. Texas, me di cuenta, era una
tierra donde el pasado nunca murió por completo, donde el trauma histórico dejaba cicatrices que a veces se abrían, permitiendo que las cosas de otras veces sangren para el presente. Morrison continuó como un batidor hasta una edad avanzada, evitando siempre la región de las piezas cuando sea posible. Bradley se convirtió en médico en Houston, pero mantuvo un interés de por vida en los casos que la medicina convencional no podía explicar. Santos regresó a su familia en el sur de Texas, donde se convirtió en un contador respetado de historias locales sobre el sobrenatural. O'Malley emigró a California durante la carrera de oro, pero sus cartas ocasionales siempre mencionaban sueños recurrentes en aguas y voces oscuras susurrando. En cuanto a William Cross, fue catalogado oficialmente como asesinado en acción durante una misión clasificada. Su familia recibió una pensión y una medalla. Nunca supieron la verdad sobre su sacrificio, que había dado su vida no solo por Texas, sino para liberar a las almas torturadas de cientos de personas que habían muerto en circunstancias terribles, más que un siglo antes. Los secretos que permanecen. Quizás se pregunte por qué estoy contando esta historia ahora, después de todos estos años. La verdad es que, a medida que envejezco, siento la responsabilidad de preservar estos eventos para la posteridad. Hay misterios en esta tierra que no deben olvidarse, lecciones sobre la naturaleza de la realidad que pueden ser importantes para las generaciones futuras. Texas está creciendo rápidamente. Los nuevos colonos llegan todos los días, siempre empujando hacia el oeste, a tierras que pueden mantener secretos similares a los que encontramos en la ciudad de Pecos. Es importante que estas personas sepan que hay fuerza en este mundo que van más allá de la comprensión común. Que algunos lugares llevan el peso de la historia de manera que puede ser peligrosa para los desprevenidos. No todos los misterios deben ser investigados. No todos los secretos deben ser excavados. Pero cuando nos enfrentamos a lo sobrenatural, cuando lo imposible se vuelve innegablemente real, debemos tener el coraje de enfrentarlo con honor y determinación. La experiencia en la ciudad de Pecos me ha enseñado que el heroísmo a veces requiere sacrificios que van más allá de la vida y la muerte convencionales. William Cross enfrentó un destino que era literalmente peor que la muerte para salvar innumerables vidas futuras. Su sacrificio fue un acto de coraje que trascendió cualquier concepto normal de deber militar. Una advertencia para el futuro. Si hay una lección que aprender de la maldición del río Nueces, debemos tratar los lugares sagrados e históricos con respeto. La arrogancia humana, la creencia de que podemos simplemente tomar lo que queremos sin consecuencias, es lo que comenzó toda esta tragedia. Parker quitó el altar porque vio en él una oportunidad de obtener ganancias. Los españoles masacraron a una tribu entera porque no entendieron ni respetaban sus creencias. En cualquier caso, la falta de respeto por la santidad de ciertos lugares y tradiciones condujo a terribles consecuencias. Occidente todavía está lleno de lugares como ese. Antiguos sitios arqueológicos, lugares sagrados para varias tribus, nativas, ruinas de asentamientos abandonados en circunstancias misteriosas. A medida que ampliamos nuestra presencia en estas tierras, debemos hacerlo con humildad y precaución. No todo lo que sea antiguo debe ser conservado, pero no todo lo que sea antiguo debe descartarse a la ligera. Hay una sabiduría en las culturas que vivieron en esta tierra mucho más tiempo que nosotros, e ignorar esta sabiduría puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La llamada del agua oscura a veces, en las noches silenciosas aquí en Austin, todavía puedo escuchar ecos de esos susurros del río Pecos. No son amenazantes ahora, más como recordatorios. Recordatorio de que hay fuerza en este mundo que existe más allá de la política, más allá de la guerra, más allá de todas las preocupaciones diarias que generalmente ocupan nuestras mentes. Estas fuerzas no son necesariamente malvadas, pero son poderosas. Y cuando están perturbados o no respetados, pueden volverse peligrosos de una manera que nuestra educación civilizada no nos prepara para enfrentar. Por eso preservo esta historia. Entonces, la historia ahora, aunque sabes que muchos lo descartarán como fantasía o superstición, porque creo que llegará un día en que alguien, en algún lugar de la expansión de Texas, necesitará saber que estos misterios son reales, que cuando lo imposible se enfrenta cara a cara,
El coraje y el sacrificio pueden prevalecer donde fallan las armas y la lógica. El río Pecos se desprende ahora. Pero hay otros ríos, otros lugares oscuros esparcidos por esta vasta tierra. Y, a medida que continuamos nuestra marcha hacia Occidente, inevitablemente encontraremos más misterios que desafíen nuestra comprensión. Cuando llegue este día, espero que recordemos la lección de que William Cross nos ha enseñado, que a veces, el mayor heroísmo no es superar al enemigo, sino en comprender que no todos los problemas pueden resolverse con la violencia. A veces, la única solución es el sacrificio, darnos algo para restaurar el equilibrio que ha sido perturbado. El último reflejo al llegar al final de esta narración. Debo confesar que todavía lucho para comprender completamente todo lo que experimentamos en esos días oscuros en la ciudad de Pecos. La experiencia me ha cambiado de una manera que sigo descubriendo. Me hizo preguntas no solo lo que es posible en este mundo, sino también cuál es nuestra responsabilidad cuando se enfrenta a lo imposible. Como líderes, como seres humanos, como exploradores de tierras desconocidas, tenemos la obligación de abordar los misterios con respeto y humildad. La arrogancia que nos hace creer que simplemente podemos tomar lo que queremos, hacer lo que queremos, sin considerar las consecuencias, es lo que lleva a las tragedias como presenciamos. Pero también aprendí que cuando enfrentamos la fuerza, más allá de nuestra comprensión, el coraje humano, combinado con la compasión y la disposición a sacrificar, puede prevalecer. Cross dio su vida no por gloria o reconocimiento, sino porque era lo correcto. Y este tipo de heroísmo, incluso cuando nunca se reconoce públicamente, puede cambiar el curso de la historia. Texas continúa creciendo y expandiéndose. Se descubrirán nuevos misterios, surgirán nuevos desafíos, y cuando esto sucede, espero que recordemos las lecciones aprendidas en las aguas oscuras del río Pecos. Que tratamos a lo desconocido con respeto, que no permitimos que la codicia o la arrogancia nos ceguen a las consecuencias de nuestras acciones. Y recordemos siempre que a veces el verdadero heroísmo requiere sacrificios que van más allá de cualquier cosa que los libros de historia puedan grabar. Esta es mi historia. Estos son mis recuerdos. Y ahora, finalmente dijo, tal vez pueda encontrar la paz que se cruzan y todos los que perdemos en aguas oscuras merecen. El río Pecos corre claro, pero la memoria permanece. Y en la memoria a veces se encuentra la única inmortalidad que podemos ofrecer a aquellos que se han sacrificado por algo más grande que ellos mismos. Si esta historia de la maldición del río Pecos te ha tocado algo, ha despertado la curiosidad sobre los misterios que todavía existen en las tierras salvajes de nuestro mundo, entonces te pido que compartas esta narrativa. Hay otros misterios esperando ser contados, otras historias sobrenaturales que merecen preservación. Suscríbase para seguir más informes de los secretos oscuros que dan forma a nuestra historia, porque la verdad, por extraña que sea, siempre merece ser contada. Y tal vez, estas historias ayudarán a preparar a otros para los misterios que aún están por venir. El pasado nunca muere por completo. Solo espera en aguas oscuras y lugares olvidados hasta que alguien lo suficientemente valiente esté dispuesto a mirar más allá del velo de la realidad convencional. ¿Estás listo para este viaje?